Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémicas maniobras en el Ministerio de Hacienda. Desde ANIF hay cuestionamientos a algunas operaciones de manejo de deuda pública que planea hacer el gobierno nacional. Esta noche nos acompaña José Ignacio López, presidente de este centro de pensamiento, para explicar de qué se trata. Comprar carro usado, una excelente opción. Esta semana se realiza en Corferias un evento masivo para la exhibición y venta de vehículos usados. ¿Cómo está este mercado y cuáles son las ventajas de este tipo de carros? En minutos conversaremos del tema con Carlos Ruiz, director de Nextcar 2025. Reforma tributaria, punto clave para este semestre. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar hoy de esta iniciativa que para el gobierno es clave para sanear las finanzas públicas. Víctor Grosso nos cuenta en minutos qué más detalles entregó el primer mandatario. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la situación fiscal del gobierno y la polémica que está generando algunas de esas ideas de manejo que está considerando el Ministerio de Hacienda. Doctor José Ignacio López, presidente de ANIF, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry, un gusto estar con ustedes. A lo largo de todo este año, y bueno, tal vez desde antes, hemos venido hablando con mucha preocupación del déficit fiscal. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo está en este momento ese tema del déficit fiscal en Colombia? Bueno, Henry, seguimos en una situación difícil desde el punto de vista fiscal, en el entendido de que tenemos una brecha, un hueco importante en materia de ingresos frente a lo que el gobierno había estimado. Nuestras últimas proyecciones sugieren que hacia final del año podríamos estar cortos en casi 30 billones de pesos, quizás puede ser un poco menos, unos 28 billones de pesos, que sigue siendo una cifra muy importante. Entonces, nosotros vimos con buenos ojos el hecho de que pues se sinceraron, si se quiere, las cuentas fiscales. El gobierno ha reconocido que va a producir un déficit mucho más alto este año, de 7,1 puntos del PIB, pero desafortunadamente todavía seguimos acarreando un faltante de ingresos y eso pues está generando esta preocupación no solo en nosotros los analistas, sino en los inversionistas. Ya vimos la respuesta de las calificadoras de riesgo y por tanto nuestro mensaje ha sido consistente al gobierno y es tratar de buscar en la medida de lo posible priorizar los gastos más importantes, pero recortar o poner en cintura todo aquello que se pueda recortar este año para que finalmente pues, se produzca la cifra de déficit fiscal del 7,1% y no, como es el temor de muchos inversionistas, que podemos ver incluso una cifra cercana al 7,8% del PIB de déficit en 2025. Y de la mano con este tema del déficit fiscal ha venido el tema de la deuda pública que también viene preocupando a todos los expertos. ¿Se ve que está creciendo la deuda o la ha logrado frenar el gobierno nacional? No, nosotros hemos visto unas operaciones de canje de deuda que están logrando contener algo de esta presión fiscal, pero sin lugar a dudas, y como ocurriría, Henry, en cualquier hogar, pues a falta de recursos, a falta de ingresos, dado un ritmo de gasto, pues inexorablemente hay un aumento de la deuda. Entonces nosotros estamos frente a la antesala de lo que podría ser un año donde cerremos con una cifra de deuda como porcentaje del PIB superior al 60%. Y repito, si desde el gobierno no se ven las señales de austeridad que estamos pidiendo, de priorización en el gasto, pues podríamos ver la situación en la cual el año entrante un siguiente gobierno, sea cual fuere, pues herede una deuda que podría estar bordeando los 63 puntos del PIB o incluso más. Y esa es una de nuestras grandes preocupaciones, porque en la medida que tengamos pues una deuda más onerosa, el gobierno va a tener que pagar intereses más altos. Eso implica menos recursos para su función social y también implica tasas de interés más altas para toda la economía colombiana y por tanto pues menos proyectos de inversión, menos emprendimiento, menos empleo.
La economía ha venido mostrando, doctor López, algunos síntomas de recuperación, especialmente en algunos sectores. ¿El recaudo tributario por parte de la DIAN como tal es suficientemente compensatorio, suficientemente, digamos, para cubrir esas necesidades fiscales que tiene el gobierno nacional? No, Henry, la respuesta es no. Acá tenemos una buena noticia y es que tanto la economía como el recaudo están mejorando y eso es creo que una noticia muy positiva. Pero frente a las metas de recaudo que se había planteado el gobierno, que recordemos viene acarreando unas cuentas quizás optimistas de ingresos ya desde el año pasado, pues finalmente a pesar de esta buena noticia, en el margen de mayor crecimiento, mayor recaudo, pues sigue siendo unos ingresos insuficientes y por tanto pues el país está produciendo un déficit fiscal amplio, abultado, que se traduce, repito, en mayores niveles de deuda y mayores tasas de interés que paga la nación y efectivamente pues todos los colombianos. En el más reciente análisis, doctor López, que ustedes hacen en ANIF sobre la situación económica y fiscal del país, mencionan ustedes un término que en el argot de los inversionistas, en el argot de, digamos, expertos del mercado bursátil, es relativamente bien conocido, pero no para el común de los colombianos. Carry trade, exactamente qué es, antes de hablar de lo que quiere hacer el gobierno, ¿qué es el carry trade? Bueno, el carry trade digamos, para el público en general es una estrategia financiera usualmente habilitada para inversionistas que operan en diferentes países o en diferentes monedas y de una manera muy sencilla consiste en pedir recursos en monedas o países que tienen tasas de interés bajas para invertirlos en activos financieros o en países que tienen tasas de interés altas. Y el carry trade básicamente pues es hacer unas ganancias financieras con ese diferencial de tasas de interés que se observa entre países. Ahora, el Ministerio de Hacienda, decían ustedes, pues viene precisamente pensando en realizar algunas operaciones de este tipo, de carry trade. ¿Cómo lo está, digamos, diseñando el gobierno nacional para hacerlo quizás este mismo año? Sí, Henry, aquí hay que decirlo y es que desde la Dirección de Crédito Público están haciendo un esfuerzo que es encomiable, que es loable y es de tratar de hacer operaciones de manejo de deuda que por un lado reduzcan el costo financiero en el que incurre el país y por el otro traten de reducir el nivel de deuda. Y eso nosotros lo celebramos y los felicitamos. Obviamente, cómo se realizan estas operaciones, pues en el detalle no conocemos exactamente las composiciones de la operación, pero a grandes rasgos, el gobierno lo que estaría buscando es un financiamiento precisamente en una moneda, en una moneda que sería el franco suizos, que tiene tasas de interés hoy en día muy bajas, para tener un portafolio en títulos colombianos o incluso en títulos del Tesoro de Estados Unidos que están en dólares con tasas de interés más altas o eventualmente también en pesos. Dado que nosotros, pues en Colombia, el gobierno emite esos títulos de manera local en pesos a unas tasas que hoy en día pueden estar entre el 10, 11, 12%. Esta operación trataría de aprovechar esa diferencia entre esas tasas de interés bajas y estas tasas de interés altas. No conocemos exactamente cuál sería la composición de ese portafolio. Nosotros, digamos, somos o reconocemos el esfuerzo que se está haciendo desde crédito público para tratar de mejorar el perfil de deuda, para tratar de diversificar fuentes de financiamiento. No obstante, tenemos que decirlo, nos preocupa que en esta operación pues hay unas exposiciones a lo que llamamos riesgo cambiario. Y digamos, para el público en general, ¿cuáles esas exposiciones al riesgo cambiario? Que en una operación que sería de a un año, es una operación de corto plazo, pues Colombia o la nación podría verse con unos costos financieros si en ese periodo el franco suizo, que es la moneda en donde estaríamos asumiendo esas obligaciones, esos créditos, se aprecia, bien sea en contraposición del dólar o en contraposición del peso colombiano. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho, Henry, en este análisis? Es loable y es bienvenida la innovación financiera, pero hay que tener cuidados en los montos y en la composición para que no tengamos el día de mañana una situación donde pues efectivamente ese riesgo cambiario pues nos lleve al país
en particular pues al Ministerio de Hacienda, a incurrir en unas pérdidas. Esa es una primera observación. Y si me permite, Henry, rápidamente, a otra segunda observación que hemos dicho, tenemos que ser muy cuidadosos que esta operación, y si se hace, ojalá sea exitosa, pues genere unos ahorros financieros, obviamente, repito, respaldado en haber incurrido en unos riesgos adicionales, pero que esos ahorros pues terminen generando incentivos a que se gaste más, y que finalmente pues se hizo una operación riesgosa no para reducir los costos financieros, reducir el déficit fiscal, sino que pues incurramos en toda esta operación simplemente para que al final el gobierno diga, ah, bueno, entonces por estas operaciones de deuda yo tengo más espacio para gastar. Y eso sería quizás un mensaje muy negativo para los mercados y los inversionistas internacionales. Claro que sí, pues bueno, estamos en una época en que se va a poner muy de moda en la discusión nacional el tema del presupuesto general, la ley de financiamiento, eventualmente un nuevo recorte. Entonces, pues doctor, estaremos muy atentos a ver qué más movimientos anuncia el gobierno nacional y lo buscaremos nuevamente para poder analizar todo este panorama. Doctor López, muchas gracias por estar en Sino Pesos. Perfecto, Henry. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí probablemente estaremos de vuelta. Claro que sí, señor. Muchísimas gracias. El doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los objetivos que tiene la plataforma breve del Banco de la República, que ya pronto empezará a operar plenamente en nuestro país. Gracias por mantenerse conectado con Sino Pesos. Esta semana se realizará en Corferias, en Bogotá, la feria NextCar 2025, que busca impulsar la comercialización de vehículos usados. Saludo al doctor Carlos Ruiz, director de la feria NextCar 2025. Buenas noches, bienvenido a Sino Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este mercado de los vehículos usados creo que es mucho más importante, incluso por lo menos en números, que el mercado de los vehículos nuevos, ¿verdad? Bueno, es un comportamiento positivo que ha tenido la industria este primer semestre. Digamos que datos que nos da Fenalco a cierre de los traspasos va a un comportamiento del 16% por encima en cierre del mes de junio. Y pues muestra una dinámica positiva frente a la comercialización de este tipo de vehículos. Creo que más o menos por cada vehículo nuevo que se vende en Colombia son como 3, tal vez, vehículos usados que se comercializan. Bueno, es parte como también de la dinámica de ese traspaso y de ese proceso de retoma que surten pues todos los vehículos nuevos, que de por sí el sector también se está comportando positivo versus el año pasado. Entonces, entran vehículos nuevos y se da el proceso de retoma en los concesionarios de vehículos usados. ¿Qué ventajas puede tener, doctor, comprar un vehículo usado frente a comprar uno nuevo? Bueno, aquí tenemos ventajas, primero frente al precio. Digamos que la oferta que se ofrece en NextCar pues es una oferta muy confiable, muy variada. Entonces, la gente va a poder comparar los precios y adicional pues va a poder tener esas ventajas de tener un vehículo de ocasión en excelente estado. Cuando hablamos de la feria NextCar 2025, ¿qué vamos a encontrar allí? ¿Qué tanta oferta, digamos, de diferentes marcas, de diferentes concesionarios, digamos, de diferentes oportunidades para quienes quieren hacerse a un carro usado en buenas condiciones? Bueno, vamos a encontrar más de 50 concesionarios. Son 50 concesionarios que tienen el respaldo pues de haber participado en versiones anteriores, que tienen una oferta muy completa. Vamos a poder tener el beneficio para los asistentes si es de comparar en un solo lugar vehículos, categorías, marcas, precios, esas comodidades que digamos que si estuviéramos fuera del recinto de Corferias tendríamos que desplazarnos en la ciudad de un punto a otro. Entonces, uno de los primeros beneficios es encontrar en un solo lugar reunidos más de 50 concesionarios con más de 1.200 vehículos en exhibición. Adicional, pues encontrar una muestra comercial de servicios que ayudan y que pueden hacer mucho más transparente esta compra o esta adquisición de vehículos. Aun cuando es cierto que los vehículos usados son mucho más baratos que los carros nuevos, mucha gente necesita financiación para poder hacerse a un vehículo usado. ¿Va a haber allí opciones, oportunidades, oferta de créditos de vehículo?
Sí, principalmente tenemos alianza con nuestro copatrocinador. Davivienda copatrocina este espacio y adicional tenemos participación de las diferentes entidades financieras que hacen parte pues, de los concesionarios mismos, sus plataformas de financiación. Pero bueno, hay todo un portafolio para poder adquirir el crédito, para poderse llevar ese usado que mereces y es el espacio para lograrlo. ¿Cuántos visitantes normalmente llegan a una de estas versiones de la feria NextCard? Bueno, alrededor hemos tenido entre 18.000 a 20.000 asistentes. Esperamos que este año se comporte de esta misma manera, sabiendo que la dinámica está en positivo. Esperamos pues que la gente nos visite del 31 de julio a el 3 de agosto. Vehículos usados, doctor, hay de muchos tipos. Hay camionetas, hay vehículos familiares. Ahora tenemos las opciones de los carros eléctricos, los carros híbridos. ¿Qué tanto se está moviendo por esos segmentos, digamos, el mercado del usado en Colombia? Yo creo que las cifras lo dicen y es uno de los factores o una de las categorías que más se mueven, tanto en nuevos como en usados. Hay una migración hacia ese tipo de tecnologías. Claramente aquí los usados se dinamizan de acuerdo al nivel de traspasos pues, que hay desde de la gente que está comprando vehículos nuevos y hacen el proceso de retoma. Es un proceso lento mientras la industria o el mercado se va llenando de este tipo de tecnologías, pero es uno de los vehículos que es más apetecido en este momento, los vehículos eléctricos e híbridos. Hasta hace unos años se decía como una regla de mercado que comprar un vehículo nuevo tenía un problema y es que recién salida del concesionario ya se desvalorizaba 20%. ¿Esto en el mercado todavía sigue siendo cierto o ya está un poco reevaluada esa máxima? Creo que sí hay factores que impactan definitivamente en el vehículo nuevo. Sin embargo, dependiendo las tecnologías, los beneficios de los vehículos, pues estas reglas no siempre son aplicables a todas las categorías, a todas las marcas o a todos los modelos. Doctor Carlos, cuando uno compra un vehículo usado, pues obviamente uno quiere tener como garantías, quiere tener tranquilidad de que no le van a meter gato por liebre, como dicen por ahí. Y la opción a veces es comprárselos directamente al dueño, a una persona natural, pero la otra opción es a través de un concesionario. ¿Qué ventajas puede tener el comprar un vehículo usado directamente con un concesionario y más aún a través de una feria como NextCar? Bueno, pues primero que Nextcar es una plataforma comercial en donde encuentras la comparación de los 50 concesionarios. Aquí no solamente está el concesionario dándote la garantía pues del traspaso del vehículo, sino que también tenemos entidades como entidades de tránsito donde pueden consultar el historial del vehículo. Tenemos entidades de avalúo y peritaje para poder tomar una decisión mucho más acertada. Entonces, no solamente se trata de que podamos comparar los precios y los modelos, sino que también ir más allá y poder hacer las comparaciones y las revisiones necesarias, pues para estar seguros de la decisión que se está tomando. Los concesionarios que hacen parte de la muestra comercial, pues tienen un respaldo, tienen un renombre y eso nos permite, digamos que darle cierta tranquilidad a nuestros asistentes o a nuestros compradores en vehículos. ¿Usted cree que va a haber realmente gangas, ofertas buenas, oportunidades, digamos, que se deben aprovechar en Nextcar? ¿O los precios de feria por lo general incluso pueden ser un poco superiores a los precios de un día normal en un concesionario? Bueno, aquí tenemos es que la industria confluye y muchos de ellos, de los concesionarios participantes, vienen con unas ofertas muy especiales. Si bien los precios fuera de la feria, digamos que ya están sobre la mesa y puede que no cambien en el marco de la feria, lo que sí tenemos y brindamos es, como lo he dicho en varios momentos, es poder comparar frente a la competencia, frente a los demás concesionarios, esos mismos modelos. Muchas veces el valor se puede ver impactado por un año, por un kilometraje, y ahí es donde pueden tomar una decisión mucho más acertada. Los precios nos los darán estos días los concesionarios, pero sin lugar a dudas vendrán con unas ofertas y con un portafolio pues muy apetecible. Pues recordemos entonces, doctor, para terminar, las fechas en que inicia y en que termina NextCar en Corferias en Bogotá. Bueno, los esperamos del 31 de julio al 3 de agosto aquí en Corferias, en la 9ª edición de Nextcar, la vitrina de los mejores usados. Doctor Carlos Ruiz, director de NextCar 2025, gracias entonces por estar aquí en Signo Pesos y motivar a la gente para que asista a esta importante feria. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Los esperamos. Claro que sí, oportunidades entonces para quienes quieren adquirir un vehículo usado. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos las buenas cifras que se reportan desde el aeropuerto de Cartagena en materia de movilidad. Gracias por continuar con nosotros en Sino Pesos. Llega don Víctor Grosso para hablarnos del gobierno, pero también de impuestos. Don Henry, sí, muy buenas noches para usted, para los televidentes. Durante la tarde el Gobierno Nacional radicó ya el presupuesto general de la Nación para el próximo año por unos 557 billones de pesos, don Henry, y hay una parte que está desfinanciada, muy similar a lo que ocurrió el año pasado. Este proyecto que fue radicado en el Congreso durante la tarde y del que hemos hablado durante nuestra programación será el presupuesto del año 2026, entra al Congreso para su aprobación. Y la parte desfinanciada es por más de 26 billones de pesos. Don Henry, el ministro de Hacienda en la tarde anunció que se viene una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento por ese mismo valor, un poquito más de 26 billones de pesos. Sin embargo, don Henry, recuerde que cuando se presentó el marco fiscal de mediano plazo hace unas semanas, el ministro nos había dicho que más o menos a finales de julio radicaba la reforma tributaria. Por eso hoy se esperaba que fueran radicados los dos proyectos. Finalmente el gobierno decidió radicar hoy el presupuesto y anunciar que en agosto, en la mañana nos dijeron que a finales de agosto sería radicada la reforma tributaria, por lo que no tenemos mayores detalles sobre ese proyecto. Pero ahorita en la tarde, en la rueda de prensa, el ministro dijo que más o menos en unos 20 días el país conocerá todos los detalles y el proyecto de reforma tributaria por un poquito más de 26 billones de pesos. Pero ya hay algunas pistas, ¿no? Claro, ¿y sabe quién dio las pistas? El presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Pero rápidamente le cuento, hace unos días cuando el ministro de Hacienda en otra oportunidad habló sobre esa ley de financiamiento, ya nos había anunciado qué traería ese proyecto. Cambios en el régimen del IVA, modificación en el impuesto al consumo, seguramente van a llevarlo o piensan llevarlo del 8% a una cifra más cercana a la tarifa plena del IVA, modificaciones en el impuesto al carbono, el IVA a los juegos de suerte de azar sería permanente, impuestos a las iglesias, impuestos a la contaminación, es decir, plaguicidas, ruidos, vapeadores y algunas modificaciones en las tarifas de renta para personas con mayores ingresos. Eso era lo que se conocía, aquí ya lo hemos analizado ampliamente. Y hoy en sus redes sociales el presidente Petro, anunciando que traerá ese proyecto porque lo siguen construyendo, hizo las siguientes revelaciones. También la reforma tributaria abordará temas relacionados con dividendos. Seguramente ampliarán o subirán las tarifas que se pagan hoy por los dividendos que reciben las personas por sus participaciones en las empresas. También a las herencias, fusiones empresariales, a las salidas de capital, renta presuntiva sobre tierras improductivas, ahorros de quienes tengan plata en paraísos fiscales y también algún tipo de medida a la importación de productos generadores de CO2. Así que ya va cogiendo forma la reforma tributaria, don Henry, y pues todas esas pistas ya más o menos nos hacen pensar hacia dónde va la nueva tributación en Colombia. Bueno, pues comienzan las discusiones de cada año alrededor de esos dos temas: presupuesto general de la Nación, en este caso para 2026, y la necesaria ley de financiamiento que dice el gobierno es vital para poder tener tranquilidad en las cuentas fiscales el próximo año. Don Víctor, muchas gracias. A usted también, muchas gracias. Le cuento mientras tanto de otro tema, y es que sigue la expectativa por la llegada de Breve, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, orientado a hacerle mucho más sencilla la vida de las transferencias y el dinero entre las entidades para todos los colombianos. Pero además le apuesta a reducir el uso del efectivo y a tener un sistema financiero más inclusivo. El sistema de pagos interoperable implementado por el Banco de la República fue el centro de la conversación virtual organizada por Foros El Espectador, Caracol Televisión y el Grupo Aval. Y es que Breve, que le permitirá a los usuarios a partir del 22 de septiembre hacer transacciones de manera inmediata y sin costos, adicionalmente le apuesta a reducir de manera significativa el uso del efectivo y con esto hacerle frente a problemáticas que cobijan especialmente a quienes trabajan de manera informal. Es un gran avance como país en la medida en que queremos que las transacciones dejen de ser mayoritariamente en efectivo. Hoy cerca del 80% de las transacciones que se hacen en el país desafortunadamente se hacen en dinero en efectivo y solamente el 20% a través de transferencias digitales. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque hay un gran segmento de la economía que no podemos ver como sistema financiero y si no los podemos ver no tenemos información y es complejo llegar con productos ajustados a sus necesidades. Hay que combatir el sobreuso del efectivo, hay que combatir el gota a gota.
En la actualidad, solo el 35,6% de los colombianos accede a un producto de crédito formal, lo que da cuenta de los retos que hay en materia de inclusión financiera. Breve, como su nombre lo dicta, busca que cualquier transacción digital se haga de manera sencilla y ágil mediante el uso de las llamadas llaves y sin importar de cuál entidad sale el dinero o a cuál llegará. Ya no tienes que tener 4, 5, 7 productos, ya puedes concentrarte en uno solo y allí puedes recibir dinero sin importar en qué entidad financiera te encuentres. Las horas lo puedes hacer 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días del año. Ya no tienes que aprenderte números de cuentas, eso de tener que aprenderse un código súper largo o incluso ir a pedir una certificación bancaria para que te hagan un pago ya no es necesario. Con las llaves tú simplemente dices mi llave es @, en el caso particular tag aval, tú das tu tag aval y recibes tu dinero a cualquier hora del día en manera instantánea y gratis como nos gusta. Para ser parte de este nuevo sistema, usted solo debe registrar sus llaves personales para identificar cada una de sus cuentas. Puede ser su número de celular, cédula, correo electrónico o un dato alfanumérico. Una vez lo haga, estará listo para enviar o recibir dinero en cuestión de segundos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena movilizó en el primer semestre de 2025 un total de 3.754.000 pasajeros, con un incremento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra confirma a esa terminal aérea como el tercer aeropuerto más importante del país y un actor clave en la conectividad nacional e internacional de la región Caribe. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.